Macri. Margarita, buen día. Aquí Alejandro Gomel y Claudio Mardones te saludan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué ves de todo esto, del llamado al pacto, de la posibilidad de un nuevo pacto fiscal? Respecto del tema del pacto fiscal, Mm, me parece que es imprescindible. Vengo desde hace mucho tiempo planteando que lo primero que debió haber hecho el presidente, en lugar de pelearse y de salir con los botines de punta contra todo el mundo, era hacer una gran convocatoria a todos los gobernadores y firmar un pacto político y fiscal, digamos. Esto que aparece un poco como en el horizonte del 25 de mayo, creo que era una cuestión que obviamente debió haber estado desde el inicio de la gestión para sellar un gran acuerdo de cómo se saca el país adelante y hacerlo reconociendo la legitimidad que los gobernadores tienen para eso. Pues no hay que pararse solo en la necesidad de los gobernadores. Yo creo que esto es imprescindible para el país, que las provincias puedan tener todas las mismas condiciones. Por lo tanto, entiendo que el pacto fiscal, un pacto, un acuerdo que regule la relación entre la nación y las ujú. provincias es sustancial. También me parece, y esto está incluido dentro de los puntos a los que convoca el presidente, que es tiempo de sentarnos a discutir una nueva ley de coparticipación. Ahora, también es cierto que la ley de coparticipación que nos debemos desde el año 1996, según lo disponía la propia Constitución Nacional, después de la reforma del 95, nunca se dio. Y no se dio sobre todo porque el manejo discrecional del reparto de los recursos es lo que ha dado poder a todos los Claro. gobiernos. Y entonces nadie se sienta a discutir, sumado por supuesto a la puja que existe entre las provincias, pero sobre todo por el poder que tiene el que reparte el dinero, la discrecionalidad en el reparto. Eso ha sido una regla durante todo este tiempo. Y la otra cuestión es que no es posible discutir coparticipación si no se discute antes una reforma tributaria, porque primero se debe discutir cómo se conforma la masa de recursos que después se reparte. Primero es armar la masa y después es distribuir la Ahora, masa. Margarita, Y eso también ha sí, estado siempre muy demorado. Una cuestión sí. final. La conformación, la discusión de una reforma tributaria tiene que ser más técnica que política en realidad, tiene que tener parámetros objetivos de equidad, que son los que establece también la propia Constitución Nacional, para que de acuerdo a eso se haga. Cuanta menos discrecionalidad tengamos y mayor automaticidad en las transferencias, me parece que eso va a regular de mejor manera la relación. Te escuchaba atentamente y pensaba, ¿no? Esto, ¿no? Nueva coparticipación, pacto fiscal, reforma tributaria. Digo, ¿vos ves realmente ánimo del gobierno de sentarse a dialogar, a negociar este tipo de cuestiones? Bueno, es una buena pregunta, por supuesto, porque no veo tanto ánimo. Así Mm, como yo te contestaba sobre la base de lo que creo que es necesario, también lo veo bastante dificultoso. La convocatoria que el presidente hace para el 25 de mayo es más una convocatoria a adherir a una cantidad de adherir, claro. puntos que él solo unilateralmente ha planteado, que no realmente abrir como debería estar abierto un proceso de reuniones, de conversaciones, de consultas, para que se llegara al 25 de mayo con la voluntad de un acuerdo que reflejara lo que han sido posiciones, negociaciones, ver qué es lo mejor para todos. No vi en el espíritu que tiene la convocatoria realmente la consideración de lo que otros creen que es necesario, sumado a que los puntos, si bien son puntos de discusión necesaria, no son suficientes. Pensar en que eso pueda ser un proyecto de país que no contiene ninguna mención a la educación, a la ciencia, a la industria, por ejemplo, bueno, está bastante lejos del proyecto de país, que creo que no es el que me gusta a mí, es el que creo que donde debe ubicarse la Argentina. Tenemos que recuperar un país industrial, un país, se habla ahí de la relación con el mundo y yo creo que es muy importante pensarlo, pero primero tenemos que ver cómo reactivamos nuestras capacidades productivas y para eso también hacen falta políticas. Stolbizer, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Mardones la saluda. Buen día. Quería conocer su punto de vista sobre dos mensajes que han surgido del Poder Ejecutivo. Por una parte, tenemos al presidente planteando el Pacto de Mayo,
pero como con una condición previa, que le aprueben la ley ómnibus. Eso se desprende del análisis del discurso del presidente, en donde usted estaba en su banca escuchándolo muy de cerquita. Luego Guillermo Francos, ministro del Interior, dijo no es tan así, la verdad que no es una condición para llegar al Pacto de Mayo. Bueno, ahí está el menú prefijado de los 10 puntos, pero en el medio queda un largo camino, porque hasta ahora no se sabe si la ley ómnibus va a volver fragmentada en 5, 10 proyectos, si eso va a implicar la versión original de los más de 600 artículos o va a ser una síntesis de los 383 que ya habían llegado al momento de la votación en particular. En su bloque, en Hacemos Coalición Federal, ¿qué analizan de esto y para qué se preparan? Bueno, me parece que eso es alguna de las cuestiones que hay que considerar y sobre todo ver cómo transita el próximo tiempo, ¿no? Primero, ver qué tipo de proyectos llegan, cuál es la pretensión del gobierno, porque así como yo decía recién, una cosa es convocar a un pacto que implica en todos los casos entender y escuchar a todas las partes y no que eso sea un contrato de adhesión. Si atrás de todo eso existe la pretensión del presidente de que para llegar al pacto hay que aprobarle antes todas las cosas tal cual las mande, bueno, ya eso es casi una práctica extorsiva que me parece que es inconcebible. Yo creo que el presidente dio sin duda marcha atrás en su discurso del día viernes, creo que ha reculado en muchas de las cosas tal cual venía planteando la confrontación, pero me parece que le falta reconocer que vivimos en una democracia que implica división de poderes y en la cual el Congreso es parte de las decisiones del gobierno. Entonces tiene que entenderlo de esta manera y no meramente como un invitado a adherir a las cosas que al presidente se le ocurren, ¿no? ¿Y cuál puede ser la forma desde su punto de vista y a partir de su experiencia? Larga experiencia y en este plano corto de las negociaciones con la Libertad Avanza, bueno, todo se ha acelerado, así que ya hay una primera aproximación negociadora, para lo bueno y para lo malo. Pero luego de recorrida esta primera etapa de negociación legislativa con las autoridades de la Libertad Avanza, me refiero al marco del debate de la ley ómnibus, desde su punto de vista, ¿cuál podría ser la forma para poder organizar una interlocución? ¿Cree que va a pasar solamente por los gobernadores? ¿Tiene alguna expectativa de que esto quede planteado entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y las autoridades parlamentarias? Por ahora, lo que decíamos al principio, muchos creen que la pelota está en la cancha de la oposición y de los gobernadores. Otros dicen no, esto todavía está en manos del gobierno porque no tenemos fechas, ni perspectivas, ni contornos. ¿Cuál es su punto de vista? Ni proyectos. Por eso, ¿cuál es su punto de vista? Por supuesto, el primer paso lo debe dar el gobierno enviando al Parlamento las leyes que anunció, digamos. Anunciaron varias cosas y el Congreso está funcionando en toda su capacidad, por lo tanto creo que lo primero es que deben enviar cuáles son los proyectos que pretenden y después a aceptar una discusión razonable. Yo creo que uno de los errores estratégicos que se cometieron con la ley ómnibus fue esa pretensión de que todo salía tal cual había sido mandado y que acá había que aprobar eso prácticamente a libro cerrado. Siempre planteé que era igualmente equivocado, inaceptable la pretensión del todo, esa idea de vamos por todo, vamos contra todos, digamos, como era igualmente rechazable, inconveniente la posición de Unión por la Patria, que era no se acepta nada, como si en la Argentina nada hubiera que cambiar, ¿no? Y todo funcionara bien. Nosotros nos paramos siempre en un lugar intermedio donde dijimos hay que reconocer la situación de crisis que tenemos, pero el proyecto, las leyes, las discusiones que se tengan en el Congreso, como las que envía el Poder Ejecutivo, tienen que apuntar a resolver esos problemas y no distraerse en la cantidad de cuestiones que se distrayeron cuando enviaron el proyecto de ley, no aceptando prácticamente ninguna discusión. Yo vi que se mezclaban mucho la inexperiencia y la soberbia aquí en la Cámara, no aceptar discusiones, no aceptar proposiciones, no querer cambiar cosas. Entonces se llegó al recinto y el bloque oficialista no tenía idea de cuántos votos iba a tener en cada artículo y eso lógicamente que complicó. Creo que tienen que venir con una pretensión de aceptar las discusiones, horizontalizar las discusiones y también lo que nos pasó
en enero con el proyecto es que casi no había interlocutores, no había con quién discutir. Aquí los colegas nuestros, los legisladores, miembros del bloque oficialista, no tenían autoridad ellos para discutir ninguno de los temas. Entonces, si no venía un funcionario, y a veces venía un funcionario que no tenía ni idea, venía otro al que lo desmentían inmediatamente, entonces así era bastante difícil funcionar, ¿no? Muy bien, Margarita Stolbizer, gracias por estos minutos.